tarea que hicieron sobre este autor, Jason Brennan. Ahí está grabando. Buenos días, estamos en la clase de Filosofía Política, número 62, con tercero medio lectivo. Hoy día vamos a ver el tema de democracia y tolerancia. Sin embargo, vuelvo a repetir, vamos a hacer un pequeño análisis de la tarea que hicieron la clase anterior, que era sobre Jason Brennan, y sobre las preguntas que estaban formuladas en el texto luego de que ustedes vieran la entrevista. En general, todos le dieron en el clavo a las respuestas, ¿no es cierto? A las respuestas que me pusieron. Ahora, como son tareas propiamente tal, estas no llevan como una nota, un ticket, aunque cuando la respuesta esté incompleta no hay descuento, igual tiene el ticket, o el puntito, por decirlo de alguna manera, que igual se va a transformar en décima después. Frente a eso, solamente habría que hacer una salvedad respecto a lo que postulaba Jason Brennan sobre la democracia. Ustedes vieron, ¿no es cierto?, que él hace una crítica que es bien transversal a lo que uno dice respecto a la democracia con otros autores que la han analizado, que es justamente el hecho de que mucha gente tenga como ignorancia respecto a la política, hace que de pronto esas decisiones que toman tengan como un impacto muy grande y repercutan en otros también, y en el fondo, en vez de irme solamente yo al hoyo, o que la decisión solamente me afecta a mí, también afecta a un todos. Y eso es como lo peligroso del hecho de que la gente no tenga una buena formación política, que no sepa. Pero el otro punto que le hace el periodista, y que era la pregunta 2, era o estaba relacionada con cuándo uno decide cuando un buen gobernante está haciendo lo correcto o está mal. Y él dice que además, ¿no es cierto?, de el actor político que está regido obviamente por el poder, tiene que haber algo externo que dirima o diga lo que es bueno, lo que es justo. Y frente a eso siempre tenemos que tener orientada una mirada. En ese sentido, él no separa la política de la ética, como hacía Maquiavelo, por ejemplo, que la recomendación para el príncipe era que un verdadero gobernante, un verdadero político no tenía que interesarle la ética, esa era una esfera aparte, solamente tenía que gobernar. En cambio, este autor dice que no, dice que para que en cierta medida nosotros digamos que un gobierno lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, más allá del poder o de la visión ideológica, tiene que estar dado por un referente de justicia o de algo externo superior. Esa fue como la respuesta que en cierta medida vi un poquito más débil, pero aceptando a alguien que la respondió perfecta, pero fue como lo que me gustaría como clarificar con ustedes. Todos coincidieron en que la democracia efectivamente tiene baches. No podemos decir que es perfecta porque nada es perfecto. Todo, en la medida en que nosotros lo vamos construyendo, puede ser perfectible, puede ser mejorable. Vamos a partir entonces con la presentación de la clase de hoy. Eso era lo que quería retroalimentar respecto a este autor. Es un autor, vuelvo a repetir, bastante interesante y súper actual. Y sin embargo, repite en cierta medida la crítica que también hacía Platón a la democracia, que tiene que ver con que la ciudadanía no sabe de política. Uno escucha a personas, ¿no es cierto?, y hablan y hablan y hablan, y creen que el hablar, ¿no es cierto?, o que la opinión puede ser como, en cierta medida, la verdad. Y la verdad es que la política es mucho más profunda que una mera opinión superficial sobre algo que uno puede observar. Conlleva bastantes aristas y en general son bastante feas, si ustedes se dan cuenta cómo funcionan. Esperar que se pueda presentar. Vamos a partir. Buenos días a quien nos salude recién. Vuelvo a repetirlo. Estamos de la tarea que hicieron ustedes y que en general a todos se las devolví. Presenta por X motivo, no significa, ¿no es cierto?, va a tener después todos los puntitos o décimas para subir notas simplemente. Ahí está. Lo pueden ver, ¿cierto?
Ya, ahora sí. Oh, ¿por qué? No me está funcionando esto, me aparece una ventana y que cada rato me interrumpe. Y acá estamos, vuelvo a repetir, el tema vamos a tratar es democracia y tolerancia, la clase 62. El objetivo es que usted examine críticamente textos de la tradición filosófica que expresen diversas perspectivas sobre la justicia, libertad, responsabilidad, igualdad y felicidad, considerando cómo estos conceptos se relacionan con diversas visiones del ser humano, la ética y la política. Es un objetivo bastante amplio, por eso se va desglosando de a poquito. Hoy día vemos democracia y tolerancia. Nosotros vimos que una de las características que tiene que tener una democracia, ¿no es cierto?, como valor transversal es la tolerancia, es el pluralismo, ¿no es cierto? Y eso significa, en cierta medida, que todas las ideas que pueden existir dentro de una sociedad que tiene generalmente relaciones complejas en las cuales se va como organizando, puedan convivir de manera sana. La tolerancia en ese sentido es un valor cívico-ético, una virtud que permite, ¿no es cierto?, una convivencia entre individuos, con diferentes opiniones, con diferentes proyectos de vida, con diferentes formas de entender, ¿no es cierto?, las cosas. Eso es lo primero que tenemos que entender, que la democracia y la tolerancia van como de la mano. Si no tengo tolerancia o la democracia en cierta medida no se muestra tolerante, ya yo empiezo a sospechar, ¿no es cierto?, que el sistema político tal solamente tiene el nombre de una democracia, pero obviamente tal en la práctica no se ejecuta. Y eso también suele ocurrir. Entonces, el primer punto, la democracia tiene como virtud o como valor transversal la tolerancia. Es como condición sine qua non o la condición para existir. Digamos, se empezó a hablar de tolerancia como dentro del sistema político hace mucho, mucho tiempo. Sin embargo, quise rescatar un autor que es importante. De hecho, John Locke, que también lo vimos en el primer semestre, que es el padre del liberalismo político, fue como el primero que hizo un tratado sobre la tolerancia en la sociedad civil. Y él hablaba de la tolerancia religiosa. Él decía que la religión, ¿no es cierto?, no podía ser intolerante, sino que tenía que ser con un mensaje de amor y de paz. Tenía que permitir que se dieran diferentes formas de entender la religión o diferentes formas de practicarla, como diferentes credos. John Locke también es el primero que establece así claramente que la iglesia se tiene que separar del Estado. Sin embargo, quise destacar a otro autor que es posterior. Como ya habíamos visto a Locke, quise rescatar a este otro señor que se llama John Stuart Mill, que es un inglés, ¿no es cierto?, del 1806 al 1873, y que en cierta medida él es conocido como por la escuela clásica económica, pero también por ser el padre del utilitarismo. ¿Qué es lo que decía Smith? Mill. Mill fue como bien, entre comillas, adelantado a su tiempo. De hecho, él fue uno de los precursores que señalaba, ¿no es cierto?, que las mujeres tenían que tener como los mismos derechos políticos a voto que los hombres. Y tiene un tratado, ¿no es cierto?, donde hace o da cuenta de que en cierta medida la mujer ha sido como esclavizada porque ha tenido que cumplir ciertos roles que han venido dados por una sociedad que ha sido sumamente estricta con ella. Pensemos que hasta esa época se consideraban a las mujeres como en cierta medida como inferiores en la capacidad intelectual que los hombres. Sin embargo, él las destacaba como un mismo nivel. Ese es como algo que fue precursores, Emil, en esa época. Y también fue precursor de lo que él señalaba que era sumamente importante entre un sistema político, que era la tolerancia. ¿Qué es lo que nos dice Mill al respecto? Dice, el peculiar mal de silenciar una opinión es que es un robo a la raza humana, a la posterioridad, así como a la actual generación, y aquellos que disienten de dicha opinión aún más que aquellos que la tienen. Si la opinión es correcta, son privados de la oportunidad de cambiar error por verdad. Y si es incorrecta, pierden lo que es un mayor beneficio, la clara percepción y vívida impresión de la verdad producida por su colisión con el error. Qué bonitas palabras. Suenan enredadas, pero en el fondo, si uno las desglosa, no es tanto. Él dice que no se puede silenciar una opinión, sea verdadera o sea falsa.
¿Por qué? Porque en cierta medida siempre se va a enriquecer un pensamiento o una sociedad en la medida en que logra contrastar, ¿no es cierto?, lo que es bueno con lo que es malo, a partir, ¿no es cierto?, de los argumentos. Si el argumento es verdad, para la persona que está en el error, encontrarse con la verdad y darse cuenta de ello va a ser como un bien superior. Y si el argumento es un error y es una falsedad, también va a ser bueno encontrarse con el error, ¿no es cierto?, para mostrar que la verdad siempre va a ganar, por darles un caso. Es lo que él habla con la colisión del error. Entonces, lo que está diciendo acá este autor es que silenciar una opinión es un robo a la raza humana. O sea, la tolerancia tiene que ser tan grande que yo no puedo silenciar a alguien que, entre comillas, yo piense que está en lo incorrecto. En una sociedad democrática, después se sigue señalando, ¿no es cierto?, debe imperar un diálogo racional. La tolerancia va de la mano con el diálogo, pero un diálogo de características racionales. Y cuando hablo de esto racional, quiero dejar aparte todo lo que puede ser emocional que a mí me lleve a actuar de determinada manera. Si yo, por ejemplo, me siento una injusticia y le pego a alguien, ahí yo no estoy siendo, entre comillas, eh, democrático ni tolerante, sino que me estoy dejando llevar por un impulso de violencia, qué sé yo, por algo que puede estar perfectamente, o puede ser perfectamente entendido, pero que en cierta medida no resuelve el problema en sí, sino que lo puede agravar. Porque si respondiéramos siempre con golpes porque algo fue injusto con nosotros, porque algo no nos gustó, la verdad es que las sociedades terminarían siendo, acabándose, ¿no es cierto?, prontamente. Las sociedades cívicas y civiles siempre apelan a un diálogo racional, al bajar la emoción y a usar la razón, para ver todas las perspectivas que conlleven a una sociedad algo mejor, para que podamos ver qué ideas, ¿no es cierto?, son mejores y qué ideas son peores. A diferencia de la censura, a ideas disímiles, porque puedan ser consideradas, ¿no es cierto?, ofensivas y hace perder la esencia de la democracia, que en el fondo es esta tolerancia de ideas. Ya, vamos a parar acá. Preguntas. ¿Quién de los que está acá, sea sincero, se considera intolerante? No le gusta escuchar cosas que no están de acuerdo con él o con lo que él piensa. Ya, perfecto. Gracias por la sinceridad. Vamos a ver la próxima semana a ver si encuentro algún test de tolerancia. Hay algunos que son de ámbito psicológico. Dejemos esas cosas personales afuera. Hay unos test que son psicológicos como para medir, ¿no es cierto?, la capacidad de tolerancia que tienen las personas. Voy a ver si encuentro algún link en la próxima clase para ver si lo realizamos el lunes o el martes. Porque la verdad es que es un tema que es bastante como usual, el de ser como intolerante. Hasta yo también de pronto reconozco que muchas veces he polarizado ciertas opiniones o derechamente cuando escucho ciertos argumentos que sé que son erróneos, que sé que son ignorantes, ni siquiera los rebato, los ignoro. Y creo que eso también es ser intolerante. Ignorar a una persona así porque uno sabe un poquito más. Entonces también asumo que también peco un poco de eso. Continuemos. Entonces, para primero ser tolerante dentro de una sociedad civil, ¿no es cierto? Yo tengo que aceptar, ¿no es cierto? O estar en desacuerdo con alguien que piensa distinto de mí. La tolerancia no se da dentro de los que pensamos igual, eso es absurdo. La tolerancia se da cuando yo tengo al lado a otra persona que me disgusta incluso lo que está pensando. Y digo, ¿cómo piensa eso? ¿Cómo tiene eso en la cabeza? Y puedo pensar que es esto, que es esto otro, que es torpe, que qué sé yo, que no ve la luz divina, qué sé yo, un montón de cosas, pero en el fondo eso es la tolerancia, aceptar al que está en desacuerdo conmigo. Sin embargo, ¿cómo lo tengo que aceptar? Yo tengo que aceptar que piensa distinto, pero no por eso lo tengo que, entre comillas, anular o censurar. ¿Por qué? Porque yo le tengo que reconocer a él un valor como persona, que puede estar, diferir en pensamiento, pero él no deja de ser un igual a mí. Y por eso, a pesar de que tal vez sus prácticas o pensamientos difieran de los míos, yo lo tengo que respetar y le tengo que tratar con respeto, aun cuando yo piense distinto a esa persona. Y eso es lo importante que genera la tolerancia en una sociedad civil democrática, que todos podemos vivir
entre comillas, tranquilo, porque independiente de lo que él practique, de lo que piense, yo lo tengo que respetar como persona en sí mismo, aunque su argumento a mí no me convenza. Entonces, aceptar la tolerancia implica aceptar un pluralismo de ideas sin imponer dogmas. Un dogma es como una norma que no se puede como contradecir. No puedo ir en contra. Eso es un dogma, algo que es como estricto, que no se puede como flexibilizar. Por ejemplo, sin imponer dogmas ideológicos como formas estrictas y estandarizadas de comportamiento. Es decir, como usted tiene que actuar de esa manera o si no, está fuera del dogma y lo vamos a censurar. Por ejemplo, pensemos en la iglesia. Hasta hace un tiempo atrás, la iglesia funciona en general, las religiones funcionan con muchos dogmas. Son dogmas, ¿no es cierto?, que uno asume por fe, por creencia, qué sé yo, pero son dogmas. No, tú no los puedes, como entre comillas, refutar en el fondo porque eso te llevaría a estar como fuera del credo religioso propiamente tal. Hasta hace, no sé, tiempo atrás, pensemos en el 1800 y tanto, creo que todavía estaba la Inquisición española, las personas que iban en contra de los dogmas religiosos eran, no sé, quemados, piensen en las brujas, eran, ¿no es cierto?, torturados, tiraban mazmorras. Había como varias situaciones, ¿no es cierto?, que eran bastante fuertes el castigo, ¿no es cierto?, que recibían por no seguir esos dogmas. Supuestamente la sociedad ha ido avanzando y nos hemos ido abriendo a diferentes formas de entender la realidad, siendo siempre más tolerantes. Sin embargo, la tolerancia parece que de una u otra forma también hace que las personas sigan creyendo en dogmas, que si bien no son religiosos, son ideológicos. ¿Cuáles son los temas controversiales o que pueden generar situaciones de intolerancia? En estos tiempos actuales son casi los mismos que siempre han sido en cierta medida. La orientación sexual, la creencia religiosa, una postura política, por ejemplo. Yo puedo ser de izquierda y alguien a mi lado puede ser de derecha y yo no le puedo decir, no, no me interesa, no, tú no puedes hablar. Eso sería ser intolerante. Él tiene, ¿no es cierto?, la misma oportunidad de dar cuenta de su idea. ¿Por qué? Porque todas las ideas son válidas a una discusión pública dentro de una democracia. Todas. Cuando se censura, cuando yo le digo a esta persona que es de derecha a mi lado y no me gusta lo que él dice, a otro por pensar diferente, y diciéndole, no, tú no estás, tú eres, ¿no es cierto?, transfóbico, tú eres homofóbico, tú no puedes opinar, le estoy restringiendo el diálogo racional en pos de un ataque falaz. Falaz, y acuérdense que eran estos ataques engañosos. Yo no estoy debatiendo el argumento, sino que lo estoy atacando a él en cierta medida, por su forma de ser, o estoy armando argumentos que son del hombre de paja, que es como atribuirle cosas a un otro sin que el otro todavía me haya dado claridad de lo que piensa. Es como, en cierta medida, anularlo de entrada. Si yo no pienso como él, ah, es que tú eres esto, ah, es que tú eres intolerante, ah, es que tú eres racista, islamofóbico, homofóbico, ¿qué más dice ahí? Xenofóbico, perdón, intolerante. Entonces no estoy escuchando una postura, sino que inmediatamente le tiro la etiqueta y no permito el diálogo. Eso en democracia no debiese ser. Les voy a poner un caso. ¿Conocen a esta señora J.K. Rowling? ¿La han escuchado nombrar o no? ¿Algunos están aún? Sí. ¿Quién es J.K. Rowling? Es muy conocida la señora. A lo mejor conocen esta historia ustedes. Y no va a ser novedosa. Bueno, es la señora que escribió Harry Potter, que es como muy, muy famosa. Yo reconozco que no he leído sus libros, pero sí vi la película, las películas, y la encuentro muy buena. Bueno, esta señora comentó algo en Twitter, y Twitter es como, ¿para qué estamos con cosas? Es como el lugar de la intolerancia. Ojalá ustedes no tengan, pero yo lo poco que he revisado a veces, como que alguien dice una idea y la atacan, es casi una carnicería virtual a las personas que dicen algo que a un grupo le molesta. Bueno, esta señora dijo algo así, pues. Le molestó a un grupo porque ella comentó una frase que había leído en el cual decía que posterior al COVID-19 había que crear un mundo más igualitario para la gente que menstrua. Para la gente que menstrua.
Esa era como la cosa que ella comentó. ¿Qué es lo que comentó ella de manera un poco irónica? Gente que menstrua, estoy seguro que solía haber una palabra para esas personas. ¿Alguien ayúdeme? Mujeres, mumperes, muderes. Esto haciendo la referencia en inglés, obviamente, a la combinación del juego de palabras entre mujer y hombre. Bueno, chuta. A raíz de esa situación, un grupo, ¿no es cierto?, de mujeres transexuales la atacaron diciendo que ella estaba siendo eh, transfóbica, porque se estaba burlando del dolor de las mujeres transexuales. Esa fue la situación. Bueno, a raíz de eso la censuraron, no le han querido como publicar ciertos libros, la sacaron de un editorial, etcétera. Y esto ocurrió hace muy poco. ¿Qué respondió ella al respecto? Dice, el sexo, y se refiere al sexo biológico, si el sexo biológico no es real, se elimina la realidad vivida globalmente por las mujeres. Conozco a personas trans y las amo, dijo, pero eliminar el concepto del sexo elimina la habilidad de muchos para discutir su vida con verdadero significado. Hablar con la verdad no es odio. Bueno, a ella la acusaron de estar incitando al odio, de ser transfóbica, porque dijo que en el fondo las personas no menstruaban, sino que las mujeres es la que menstruaban. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será eso en cierta medida intolerante o tolerante? Lo que le pasó a esta señora. ¿Será muy ofensivo lo que dijo? ¿Que las mujeres eran las que menstruaban? Igual es un tema sensible, pues como les decía recién, es un tema en la actualidad muy sensible. Quiero escuchar opiniones. Activen micrófono, escriban por chat, lo que se les venga a la cabeza. ¿Creen que fue intolerante ella o que la respuesta de las otras personas fueron intolerantes? Piensen, piensen. Respuesta desde su opinión, desde su vivencia. Ustedes son jovencitos todavía, entonces deben tener como una visión tal vez distinta a la que yo puedo observar. Habló con la verdad, pero con definición dejó fuera algunas personas. Claro. Yo ya di una precisión, pues, por ejemplo, ella habló con la verdad desde una perspectiva biológica, porque desde una perspectiva biológica, efectivamente, yo distingo mujeres y hombres, y puedo decir que desde una perspectiva biológica las mujeres solamente menstruan, ¿cierto? Pero tal vez desde una perspectiva psicológica, en la cual hay ciertas mujeres que son transexuales y se sienten así con una identidad, también eso es una forma de entenderlas ellas como una verdad, pero es aparte. El problema es que yo no puedo anular diferentes verdades porque están en contra o son diferentes a lo que yo soy. Para mí, uno debe respetar la opinión de cada uno. Sí, pues efectivamente. Pero en estos tiempos actuales se está dando mucho ciertas como olas de situaciones en las cuales la tolerancia parece como estar bien, bien acotada o en un hilito muy, en una calle muy chiquitita. Por ejemplo, pensemos en el mismo hecho de las funas, pues chiquillos. Eso también es una forma de ser intolerante respecto a ciertas situaciones que de pronto hasta desconozco. Y me refiero a estas funas virtuales que suben una foto, no digo de alguien, una funa real, sino que una funa que de pronto uno ni sabe, ah, esta persona fue esto, pum, y la tiró a la red social. Y miles de personas hacen como una carnicería con esa persona. Y en gran parte, muchas de esas funas, de pronto ni siquiera tienen un asidero real, o fue un error, o no son reales, o no están comprobadas, por último. Hace poco salió un caso, a lo mejor lo conocen porque lo vi en Instagram, de un caballero que salía llorando, fue en Argentina, porque una niña adolescente le había sacado una foto y lo había acusado de pervertido porque se había manoseado sus partes íntimas en el colectivo en la parte de atrás donde ella iba. Y ella como que adjudicó que el señor se había hecho eso porque iba ella a sentarla. Bueno, cuento corto, era un caballero que usaba pañales porque tenía un problema, no sé de qué tipo, pero usaba pañales y estaba acomodándose que le había quedado incómodo al momento de sentarse. Fue como eso. Entonces el pobre señor salía llorando, sí, porque creo que recorrió como toda Argentina su imagen como un viejo pervertido. Entonces igual de pronto el daño que yo puedo realizar en ciertas plataformas, de pronto no lo mido. Yo tiro nomás la información
La niña no había encarado al señor, no le preguntó, oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué se está tocando? ¿Estoy yo acá? Porque ahí él tal vez le habría dicho, no, si no me estoy tocando, me estoy arreglando porque uso pañal, qué sé yo, algo así. Pero simplemente tiró la imagen. Y así puede pasar con muchas cosas. Incluso uno no está libre de que en algún minuto también lo acusen de algo así y se tire en redes sociales y sea como un impacto igual fuerte. Eso también tiene que ver con tolerancia, porque en qué cosas ponemos límites, en qué cosas aceptamos, en qué cosas no. Y eso es parte de una democracia. ¿Se entiende, cierto? Ya, continuemos. Bueno, ese fue el caso de J.K. Rowling. A raíz de el caso de los Black Lives Matter, no sé si lo pronuncié bien porque no le pego mucho al inglés, que fue el caso de este señor afroamericano que fue muerto en Estados Unidos por un policía, ¿no es cierto? En la medida en que le tuvo como el pie en el cuello durante mucho rato y murió asfixiado. Se gestó un movimiento que ustedes deben haber visto por televisión que dejó la escoba en Estados Unidos, un movimiento racial, ¿no es cierto?, donde mucha gente se adhirió. El tema fue que si bien una lucha contra el racismo siempre va a ser positiva, se empezó a extender también con ciertas situaciones que estaban como fuera del contexto. Por ejemplo, se censuró esta película, Lo que el viento se llevó. La bajó HBO Max, Lo que el viento se llevó. ¿Por qué una película de 1939 y por qué la censuraron? Porque manifestaba un estereotipo racista, porque la persona que está acá, esta señora, que no me acuerdo cómo se llama esta negrita, eh, era empleada de la persona, de la protagonista. No he visto la película, pero leí la noticia. Entonces, la pregunta era, a partir de lo que sucede ahora en este siglo, ¿cómo yo voy a poder censurar algo de 100 años atrás? Es como, son diferentes contextos. Y es lo que decía otro autor que se llama Heidegger, que señalaba que existe un horizonte de comprensión que es distinto en todas las épocas y para todas las culturas. Por ejemplo, yo no puedo censurar, ¿no es cierto?, una mujer que islámica que se tapa entera porque yo no entiendo su cultura. Mi horizonte de comprensión de la realidad es diferente. En esta época, el hecho de que ella haya actuado en una película fue sumamente rupturista, porque en ese tiempo ni siquiera se dejaba a las personas de color actuar o entrar, ¿no es cierto?, a lugares públicos. Entonces ella rompió como un esquema estricto. Sin embargo, ahora lo vemos como, no, repitió como un rol estereotipado racista y censuramos la película. Lo cual llevó a que muchas personas del ámbito intelectual reaccionaran contra estas formas de censura que estaban gestándose en democracia y en sociedades que en cierta medida tienen que resguardar una libertad de expresión. El libre intercambio de información e ideas, les voy a leer una parte nomás, la savia de una sociedad liberal está volviéndose cada día más limitado. Si bien era esperable de la derecha radical, siempre se dice que la derecha es más que censura más, ¿no es cierto? La actitud censora está expandiéndose también en nuestra cultura. Una intolerancia hacia las perspectivas opuestas, la moda de la humillación pública y el ostracismo. Por ejemplo, se veían imágenes donde grupos afroamericanos hacían que blancos que estaban pasando por ahí le hicieran besar los pies. Fue una de las imágenes que yo vi. Los responsables de instituciones en una actitud de pánico y control de riesgo están aplicando castigos raudos y desproporcionados en lugar de aplicar reformas pensadas. Hay editores despedidos por publicar piezas controvertidas, libros retirados por supuesta poca autenticidad, periodistas vetados para escribir ciertos asuntos, profesores investigados por citar determinados trabajos. La manera de vencer a las malas ideas es exponiendo, argumentando y convenciendo, no intentando silenciar o apartando. Rechazamos cualquier falsa elección entre justicia, libertad, que no puedan existir la una sin la otra. Como escritores necesitamos una cultura que nos deje espacio para experimentar, tomar riesgos e incluso cometer errores. Concluir. Bueno, esa situación ocurrió a raíz de las censuras que se estaban dando por esto del Black Lives Matter. O sea, yo puedo tomar una causa efectivamente importante, ¿no es cierto?, que se transforme, pero si esa causa la vuelvo como un dogma, como algo totalmente intransigente, ya caigo en el otro punto que también critico. Es como que en el fondo saco una cosa y me pongo yo en ese lugar. Y ese es el tema con la tolerancia, la intolerancia
y la censura. Y para terminar, les traje 2 casos de Chile. Bueno, este señor, no sé si lo conocen, que es José Antonio Kast, fue, no me acuerdo si esta noticia es 2018, a dar una charla al norte, parece que lo había invitado a un grupo de centros de estudiantes de una universidad. La cosa es que se enteraron que iba este señor, cierto grupo, ¿no es cierto?, personas de estudiantes de otros partidos políticos más radicales, y le fueron a pegar. No sé si lo vieron por televisión ustedes eso alguna vez. ¿Se acuerdan de esa noticia o muy antigua? Eran chiquititos ustedes, por 2018 estaban en primero medio. Bueno, a José Antonio Kast le fueron a pegar. No lo dejaron hablar, no pudo dar la conferencia. A usted le puede caer bien, le puede caer mal, José Antonio Kast, él es republicano, eso significa que es de ideas conservadoras, de una derecha más bien conservadora, no liberal, en la cual él tiene ciertos principios, ¿no es cierto? Y así como él piensa, también hay otras personas que piensan parecido a él, y yo no soy quien, ¿no es cierto?, para quitarle a esas personas la posibilidad de escucharlo. Pero ahí se le quitó, y eso en cierta medida se condenó, no de todos los sectores políticos, pero sí de los que en cierta medida buscan la tolerancia y la democracia. Y acá tengo el polo opuesto. Este otro señor, que es más joven, no sé si ustedes lo ubican, es de apellido Boric. Él también, ¿no es cierto?, fue censurado y agredido porque él dio una votación en un proyecto que fue de las protestas después del 18 de octubre. Él se salvó de que no le pegaron, pero le tiraron cerveza, le tiraron escupitajo, porque la gente no estaba de acuerdo como él votó, como él pensó. Y ahí también se ve un peligro, porque en el fondo, 2 personajes que son completamente diferentes desde el mundo político, hay ciertos grupos, a ciertas personas, se están acostumbrando a que cuando a alguien no les gusta o no les gusta como pensó, le pegamos, lo funamos, lo anulamos. Y eso es muy controversial, porque en democracia no debe pasar esas cosas. Acuérdense que la democracia, como cualquier sistema, se puede fracturar y se puede romper. Y cuando yo no permito la voz de otros, ya estoy cayendo en conductas totalitarias. Y el totalitarismo está a la vuelta de la democracia nomás, no cuesta nada llegar a él. Cuando yo censuro medios, cuando yo no permito ideas disímiles porque meto a la gente presa, o en el peor de los casos, en dictadura les doy un disparo. Chile ya pasó por eso. Hay muchos otros países que están pegados en eso todavía. Entonces tenemos que construir, ustedes son jóvenes, sociedades más, entre comillas, tolerantes con las personas que piensan diferente. Ahora, preguntas de reflexión que las vamos a dejar para conversarlas el día lunes. ¿Está de acuerdo con la censura usted? ¿Qué situaciones pueden ser consideradas de intolerancia? ¿Tiene límites la tolerancia? Y eso lo vamos a ver con otro autor después que se llama Popper, que se llama La paradoja de la tolerancia. ¿El tolerante puede soportar al intolerante, por ejemplo? Y eso es lo que vamos a analizar la próxima semana. ¿Dudas hasta acá? Esto fue como una clase introductoria. ¿Dudas? Espero que les haya quedado clarito más o menos como el discurso de lo que tienen que entender. Una democracia como valor transversal tiene que tener tolerancia. Si yo censuro ideas que son disímiles por el mero hecho de que son diferentes a las mías y que yo quiero arrogar de que solamente las mías tienen que prevalecer, entonces ya no estoy permitiendo que una democracia se oxigene con diferentes posturas pluralistas. Y estoy cayendo en lo mismo que puedo haber criticado. El respeto no tiene que ver con, entre comillas, no dejar que nadie se ofenda. Las personas siempre se van a ofender. Siempre va a haber alguien que se pueda ofender. Ya, chiquillos, los dejo entonces. Cuídense mucho. La próxima clase vamos a continuar con esto y vamos a responder esas preguntas. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Francisca. Chao, Miss. Chao, Cristian. Chau, Miss.